was surprised that you were not cynical or guarded at all, and things just moved really quickly. ¿Puede el amor durar para siempre? Tras 8 años de controversia, Brad Pitt y Angelina Jolie han llegado por fin a un acuerdo de divorcio, cerrando un capítulo tormentoso. Pero lo más sorprendente es que George Clooney, íntimo amigo de Brad, también se enfrenta al riesgo de un matrimonio roto con Amal Clooney. Detrás de la apariencia glamurosa, ¿hay algún secreto oculto? ¿Qué presiones invisibles pueden hacer que incluso las historias de amor más bellas de Hollywood no duren? Descubramos la verdad nunca antes revelada. Las grietas en la historia de amor de George Clooney y Amal Clooney. El mundo esperaba con impaciencia el momento en que George Clooney, el eterno soltero, conociera por fin a Amal en 2013. Los titulares se escribieron solos. Un rompecorazones de Hollywood que había jurado no casarse se enamoraba inesperadamente de una poderosa abogada de derechos humanos. Una abogada de derechos humanos talentosa y hermosa. Este encuentro cambió por completo la forma de pensar de Clooney sobre el matrimonio. Amal no se parecía a ninguna mujer que Clooney hubiera conocido antes, era inteligente, independiente y tenía su propia carrera. Desde el primer encuentro, Clooney se sintió atraído por la agudeza y la fuerte personalidad de Amal. El amor entre Clooney y Amal no tardó en florecer y decidieron casarse. Su boda tuvo lugar en septiembre de 2014 en Venecia, Italia, con una fastuosa ceremonia que parecía de película. La lista de invitados estaba repleta de famosos, desde Matt Damon y Bono, hasta Cindy Crawford. El matrimonio con Amal no solo trajo a Clooney una vida familiar feliz, sino que también le ayudó a encontrar un nuevo sentido a la vida. Su amor por Amal y los niños es admirado por muchos. Después de la boda, la vida fue interesante de ocupaciones de alto nivel y pulidas apariciones en la alfombra roja. Ambos eran muy emocionantes, mientras Amal se enfrascaba en luchas legales a escala mundial. George se las arreglaba para mantener Hollywood completamente bajo su control. Su relación era más que una simple pareja, era un imperio. Junto con el otro, crearon la Clooney Foundation for Justice, consolidando así su posición como la pareja más bella e inteligente del mundo. Todas y cada una de sus acciones han sido elogiadas. Portadas de revistas, charlas sobre su amor y objetivos benéficos que encajan a la perfección. Sin embargo, entre bastidores, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Cuando dieron la bienvenida a los mellizos ella y Alexander en 2017, empezaron a aparecer los fallos en la imagen ideal. Este fue el año en que tuvieron a su primer hijo. Trata de manejar bebés, casos judiciales en todo el mundo y una agenda de películas taquilleras. Ser padre nunca es fácil, pero intenta hacerlo todo al mismo tiempo. No había lujo que pudiera aliviar la tensión que empezaba a acumularse en su matrimonio. Las noches en vela se traducían en días cansados. A pesar de que George ya había cumplido los 50, solía hacer bromas sobre el hecho de ser un padre anciano. Sin embargo, el cansancio no tiene gracia, con una profesión jurídica que le dejaba poco espacio para el ocio. Amal, que solía ser la imagen de la serenidad, se vio en la tesitura de tener que compaginar la maternidad con su trabajo. Se esforzaron por mantener la imagen, pero algo se movía en otra dirección. Y otras personas cercanas a ellos empezaron a notarlo. Las carreras que antes eran una parte apasionante de su dinámica se convirtieron en el reto más difícil para ellos. Los casos de alto riesgo que llevaba a Amal la obligaban a estar en constante movimiento y la llevaban por toda Europa. Mientras George, que sigue siendo una fuerza importante en Hollywood, rodaba en zonas aisladas, pasó meses haciéndolo, aunque se permitieran jets privados, niñeras y todas las comodidades que el dinero pudiera comprar. Nada era capaz de reducir el abismo cada vez mayor que los separaba. En público, se elogiaban mutuamente, pero sus amigos veían un cambio en él. El desprendimiento se produjo de forma lenta y metódica. No hubo ninguna explosión importante. Brad Pitt fue una de las primeras personas en descubrir la situación. Tanto Brad como George se remontan muy atrás, hasta los 11 días del océano. Gracias a su amistad, basada en bromas fáciles y travesuras compartidas, se convirtieron en uno de los dúos más populares de Hollywood. Sin embargo, Brad, que conoce bien las consecuencias de la fama y las relaciones, se da cuenta de lo que el resto del mundo se ha perdido. Brad prestaba atención a los pequeños detalles mientras pasaba sus fines de semana en la villa de George en el lago Como.
Los comentarios de Amal eran rápidos y bien ensayados cada vez que hablaba. La forma en que se comunicaban parecía más propia de relaciones públicas que de una auténtica pareja que viviera junta. La perfecta sinergia que habían mostrado en el pasado empezaba a desvanecerse. Según Brad, el punto de inflexión se produjo cuando se hizo difícil que sus horarios coincidieran. Los grandes casos de los que se ocupaba Amal la mantuvieron inmersa en luchas legales durante un tiempo considerable. George se dirigió al plató de sus películas, deslizándose en el mundo de sus creaciones. Hubo un periodo de tiempo en el que no residieron en el mismo lugar durante cerca de 6 semanas. Las videoconferencias eran habituales, pero tenían el aire de las reuniones de negocios, estaban planificadas, eran esenciales, pero carecían de la calidez de una conexión genuina. Intentaron ponerse al ritmo del otro, pero los usos horarios les jugaron una broma pesada y los dejaron desincronizados. Al final, eran 2 personas muy diferentes que intentaban construir una vida con horarios distintos. La diferencia entre George y Amal era que George prosperaba en la espontaneidad y disfrutaba de una vida despreocupada, mientras que Amal vivía de la preparación rigurosa y la precisión. Hubo un tiempo en que sus diferencias les intrigaban. Esto ha hecho que se cansen. Sus residencias, enormes fincas que iban de Inglaterra a Italia, pasando por Los Ángeles, se convirtieron en opulentos puestos de control más que en una vida que compartieran juntos. Existía una correlación entre el fastuoso estilo de vida que llevaban y el tiempo que realmente pasaban juntos. Para el gran público, seguían siendo la pareja ideal. El amor es un deslizamiento gradual y constante. Como sus vidas iban en direcciones distintas, se hizo evidente que tenían prioridades diferentes. Amal, que rebosaba entusiasmo por su trabajo en el campo de los derechos humanos, se sumergía de cabeza en un problema tras otro. Los procedimientos en estos casos implicaban algo más que estar sentado en una sala. Exigían una respuesta rápida, una gran concentración y, a veces, mucho trabajo nocturno. Mientras tanto, George demostraba una dedicación inquebrantable a su pasión por el cine. Cuando acepté otros proyectos de dirección, tuve que concentrarme durante largos periodos de tiempo y estar en el plató varias semanas o meses. No hay indicios de que hayan dejado de apoyarse mutuamente. Sin embargo, eso no es lo que ocurrió. Sus caminos no solo empezaron a divergir, sino que lo hicieron gradual pero significativamente. Los sueños que tenían en común y que parecían encajar a la perfección cuando se conocieron empezaron a divergir en sentidos opuestos. El trabajo no era lo único que estaba en juego. Con el tiempo, empezó a introducirse también en su vida privada. Era más de lo que nadie quería aceptar que sus gemelos, ella y Alexander, fueran los que sintieran los cambios, las numerosas idas y venidas. Los malabarismos con las prioridades y la distancia les pasaron factura, por mucho que George y Amal intentaran resguardarlos de sus frenéticos horarios. Amal se sentía dividida entre el deseo de estar ahí para sus hijos y sus obligaciones profesionales, mientras que George se sentía profundamente afectado por el hecho de no poder estar presente en esos momentos familiares tan significativos. Sus vidas se convirtieron en un sofisticado ballet de videoconferencias, jets privados y un cambiante elenco de cuidadores. Incluso los contrastes culturales que antes resultaban atractivos y estimulantes se han convertido en causas de conflicto en la relación. La procedencia de Amal, libanesa británica y dedicada al mundo del derecho, contrastaba a menudo con el talante de él, relajado y representativo de Hollywood. Empezaron a tener desacuerdos sobre temas como la privacidad, hasta qué punto sus vidas debían hacerse públicas e incluso las tradiciones que tenía su familia. Una cosa era salir con alguien, pero fue el proceso de intentar construir una vida juntos y tener hijos lo que puso de relieve estos contrastes. No es que no lo intentaran, de hecho, lo hacían, pero parecía que sus esfuerzos por salvar la distancia eran infructuosos. Una situación que antes parecía fácil empezó a resultar pesada. Con el paso del tiempo, sus conversaciones empezaron a parecerse más a comprobaciones o actualizaciones de la logística que a cualquier otra cosa importante. Las conversaciones desenfadadas e improvisadas que habían caracterizado antes su relación empezaron a alejarse. Parecía como si trabajaran en longitudes de onda completamente separadas. Incluso cuando estaban juntos en la misma habitación, su conexión parecía distendida como resultado de la ruptura de la comunicación que se producía de estas formas sigilosas y encubiertas.
En cambio, en público parecían la pareja ideal. Su aspecto era impecable tanto en la alfombra roja como en las reuniones. Sin embargo, entre bastidores, el trabajo realizado para mantener esa imagen era agotador. El continuo deseo de actuar había agotado a George, y Amal, con su exigente trabajo, tampoco prosperaba precisamente en ese entorno. George estaba agotado por la incesante necesidad de actuar. La disparidad entre cómo se mostraban en público y cómo se sentían cuando estaban solos seguía aumentando. Por supuesto, los medios de comunicación no apoyaban la causa, separándoles de las rutinas típicas de su vida familiar y haciendo las cosas aún más difíciles. Otro grado de complejidad lo aportó la dinámica familiar. A veces, la familia libanesa de Amal, más conservadora, no encajaba bien con los relajados orígenes estadounidenses de George. Las festividades de las fiestas se convirtieron en estos actos diplomáticos de equilibrismo, en los que ambas partes tenían expectativas distintas de los implicados. Parecía como presenciar el choque de dos universos diferentes, y aunque manejaron la situación con toda la elegancia que pudieron, la tensión seguía haciéndose sentir. Irónicamente, sus respectivos logros produjeron otra fisura en la relación. La carrera de Amal alcanzó cotas notables, como demuestra el hecho de que se le adjudicaran casos emblemáticos y recibiera reconocimiento por su labor anterior. Por otro lado, él siguió acumulando una serie de premios y elogios por su trabajo de forma constante. Eran logros notables. Sin embargo, en lugar de acercarles, parecían subrayar lo alejadas que se habían vuelto sus vidas con el paso de los años. El hecho de que no tuvieran la oportunidad de apreciar completamente las victorias del otro debido a que sus caminos eran tan diferentes creó una sutil tensión. Incluso las tareas aparentemente insignificantes, como las rutinas diarias y hasta el más pequeño de los sacrificios, empezaron a sentirse como luchas difíciles. Además, los estilos de crianza se convirtieron en un problema importante. Mientras que George deseaba que los niños tuvieran una infancia relajada y totalmente americana, Amal quería que crecieran en un ambiente más regimentado y consciente de los problemas mundiales. En cuanto a la educación, la experiencia cultural e incluso los pequeños detalles, como los hábitos a la hora de dormir, no compartían los mismos puntos de vista. Los niños estaban atrapados en medio, intentando navegar por dos mundos bastante diferentes al mismo tiempo. Además, los problemas venían de sus grupos sociales. No siempre fue fácil para sus colegas de Hollywood llevarse bien con la red de diplomáticos y juristas de Amal, acostumbrados a reuniones informales y bromas distendidas. ¿Intenta combinar esos dos grupos? Una posibilidad muy remota. Como alternativa, empezaron a organizar eventos por separado, lo que sirvió como metáfora de la forma en que sus vidas estaban cada vez más desunidas. Incluso el dinero, algo que uno no pensaría que fuera un problema para una pareja tan rica, resultó ser una causa de fricción en su relación. A pesar de que Amal Clooney era una persona ferozmente independiente, quiso dejar bien claro que era algo más que la esposa de George Clooney a medida que su carrera florecía. Quedó claro que tenían disputas más profundas sobre sus creencias y objetivos cuando adoptaron distintos métodos para administrar el dinero y hacer donaciones a causas benéficas. La situación no se volvió caótica de la noche a la mañana, de forma análoga a ver cómo una casa con cimientos inestables empieza a desintegrarse poco a poco. El proceso fue lento y constante. Intentaron buscar asesoramiento y entablar conversaciones difíciles, pero al final se vieron obligados a enfrentarse a la realidad. La brecha entre sus vidas era demasiado grande. La ruptura no fue violenta, sino más bien el reconocimiento sereno de que no podían seguir en la misma dirección. Fue triste, pero también sincero. La decisión de seguir nuestros propios caminos no fue fácil y estuvo precedida de una gran introspección y deliberación interna. Tras la difusión de la noticia, la conmoción se hizo sentir en todo Hollywood y más allá. El número de respuestas en las redes sociales se disparó, y los fans se pusieron inmediatamente en modo detective, leyendo entrevistas pasadas y apariciones en la alfombra roja en busca de pistas que pudieran haber pasado por alto. Sin embargo, la realidad era más enrevesada de lo que cualquier titular podría transmitir. Manejaron la situación con la cortesía que cabría esperar de ellos. Para dar un paso atrás y entender lo que estaba pasando, se fue al lago Como. No fue allí a revolcarse en su miseria, pasaba las mañanas junto al lago,
donde podía relajarse y concentrar sus energías en diversas actividades artísticas. Amal se sumergió en su trabajo, asumiendo asuntos mucho más importantes que antes y aumentando su dedicación a la causa de la justicia. Su atención se centró en sus hijos y se aseguraron de que ella y Alexander fueran sus principales prioridades. La coparentalidad se ha convertido en su nuevo empeño, y lo han abrazado con el mismo nivel de compromiso que han dado a todo lo demás que han hecho. A pesar de tener una agenda tan apretada como la suya, su prioridad era que los gemelos se sintieran queridos y seguros. Se aseguraron de coordinarse a través de los continentes. Se aseguraron de celebrar los hitos familiares y establecieron rituales que ayudaron a los niños a sentirse más arraigados. Consiguieron que funcionara. No fue una tarea fácil. Para entender mejor a George Clooney, echemos la vista atrás a su infancia, los años que sentaron las bases de su vida y su carrera posteriores. Hard Start. George Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, en el seno de una familia con una larga tradición en las artes escénicas y los medios de comunicación. Su madre, Nina Bruce, fue reina de la belleza y también se dedicó a la política como concejal. Su padre, Ned Clooney, fue un famoso presentador de radio y televisión que trabajó para AMC durante 5 años. George Clooney es descendiente de irlandeses, alemanes e ingleses. Un detalle interesante de su árbol genealógico es que su cuarta bisabuela, Mary Ann Sparrow, era hermanastra de Nancy Lincoln, la madre del presidente Abraham Lincoln. Esto hace que Clooney y el presidente Lincoln sean primos quintos, una sorprendente conexión entre una estrella de Hollywood y una de las mayores figuras históricas de Estados Unidos. La familia Clooney también incluye muchos rostros destacados de la industria del entretenimiento. Tiene una hermana mayor llamada Adelia, comúnmente conocida como Ada. Su famosa tía es también la cantante de cabaret y actriz Rosemary Clooney, una cantante muy querida en la década de 1950. A través de Rosemary, Clooney está emparentado con muchos otros personajes famosos, como los actores Miguel Ferrer, Rafael Ferrer y Gabriel Ferrer. Gabriel Ferrer está casado con la cantante Debbie Boone, hija del legendario artista Pat Boone, lo que aumenta el prestigio y la influencia de la familia Clooney en el mundo del espectáculo. George Clooney creció en una estricta familia católica romana, siguiendo las tradiciones religiosas de su familia. Sin embargo, de adulto, fue teniendo ideas diferentes sobre la fe. Sin embargo, seguía insistiendo en que su familia, y todo el grupo, eran católicos. Esta opinión refleja la transformación de las creencias personales de Clooney a medida que crecía, especialmente cuando entró en el mundo del espectáculo y tuvo experiencias más profundas en la vida. La educación de Clooney abarcó varias escuelas diferentes. Comenzó su educación en la Blessed Sacrament School de Fort Mitchell, Kentucky, y luego asistió a la St. Michael's School de Worthington, Ohio. A continuación se trasladó a la Western Road Elementary School, una escuela pública de Mason, Ohio, a la que asistió de 1968 a 1974. Después continuó su educación en la St. Susanna's School de Mason, donde ejerció de monaguillo, un papel que reflejaba su apego a las tradiciones católicas de su familia cuando era adolescente. Cuando cursaba séptimo curso, la familia Clooney se trasladó a Kentucky, lo que supuso un cambio importante en su entorno de vida y aprendizaje. Uno de los acontecimientos más importantes de la adolescencia de Clooney tuvo lugar cuando cursaba el primer ciclo de secundaria. Le diagnosticaron parálisis de Bell. La enfermedad duró unos 9 meses antes de desaparecer, pero durante ese tiempo tuvo un gran impacto en la vida de Clooney. En una entrevista con Larry King, Clooney recordó la difícil experiencia, sobre todo porque ocurrió durante su primer año de instituto, lo que dificultó aún más su vida escolar. Sin embargo, en lugar de dejar que le controlara, Clooney aprendió a afrontar la situación con humor. Hizo bromas sobre sí mismo antes de que los demás tuvieran la oportunidad de hacerlo, convirtiéndolo en un arma que le ayudaba a afrontar las dificultades. En la entrevista, destacó que la experiencia, aunque difícil, le enseñó una importante lección sobre el humor y sobre cómo afrontar la adversidad. Clooney cree que aprender a reírse de sí mismo fue una parte clave de su éxito en la industria del entretenimiento, donde el humor y la valentía son esenciales. Gracias a su capacidad para convertir la negatividad en motivación, Clooney ha desarrollado un comportamiento seguro y carismático.
Después de que su familia se trasladara a Augusta, Kentucky, George Clooney continuó su educación en el Instituto Augusta High School. Aquí se le conocía como un estudiante muy trabajador y con un buen rendimiento académico, obteniendo calificaciones de A y B en la mayoría de las asignaturas. Además de sus impresionantes logros académicos, Clooney también demostró su pasión por los deportes, especialmente el baloncesto y el béisbol, con su altura y agilidad ideales. Era uno de los miembros destacados del equipo de baloncesto del colegio. Su compromiso con el deporte no se detuvo en el ámbito escolar, sino que también le motivó a soñar con seguir una carrera profesional en este campo. En 1977, cuando solo tenía 16 años, Clooney decidió probar su sueño deportivo participando en la selección de jugadores para el equipo de béisbol profesional de los Cincinnati Reds. Esta fue una de sus primeras grandes oportunidades, y Clooney se presentó al reto con la esperanza de convertirse en jugador profesional de béisbol. Sin embargo, ese sueño se truncó rápidamente cuando no consiguió pasar de la primera ronda del draft. Sin ofertas de contrato por parte del equipo, se vio obligado a aceptar que el deporte profesional no era para él. Esto, aunque decepcionante, también hizo que Clooney se diera cuenta de que necesitaba encontrar una dirección diferente en la vida. Tras graduarse en el instituto, Clooney continuó sus estudios en la Northern Kentucky University de 1979 a 1981, especializándose en periodismo audiovisual. Durante este tiempo, se interesó por la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento, especialmente la radiodifusión, tal vez influido por su padre, Nick Clooney, un famoso exlocutor de televisión. Sin embargo, a pesar de su amor por este campo, Clooney seguía sintiendo que no había encontrado su pasión ni una dirección clara. Siguió estudiando en la Universidad de Cincinnati durante poco tiempo, pero no se graduó. Al final, decidió abandonar la universidad para entrar en la vida real, buscar oportunidades y labrarse su propia carrera. Los primeros años tras dejar la universidad no fueron fáciles para Clooney. Para mantenerse, tuvo muchos trabajos diferentes, desde vender zapatos de mujer, vender seguros puerta a puerta, estar de pie reponiendo estanterías en supermercados, hasta trabajar como obrero de la construcción. Uno de los trabajos más duros que hizo fue cortar tabaco en el campo, una dura labor manual bajo un sol abrasador. Estos trabajos no solo le ayudaron a ganar dinero, sino que también le aportaron valiosas experiencias vitales. La gran oportunidad de George Clooney llegó a principios de los 80, cuando se dio cuenta de que necesitaba un rumbo completamente nuevo. De niño, Clooney había aparecido en televisión en programas presentados por su padre, pero nunca pensó realmente en la interpretación como carrera. Sin embargo, todo cambió cuando, en 1983, recibió una oportunidad inesperada de un pariente, Miguel Ferrer, hijo de la cantante y actriz Rosemary Clooney, su tía. Miguel Ferrer trabajaba entonces en la industria cinematográfica y se enteró de que una película llamada Underoath buscaba actores. Miguel sugirió a Clooney que hiciera una prueba para el papel. Aunque no tenía experiencia profesional como actor, Clooney decidió presentarse al casting. La película no era un gran proyecto, pero le abrió las puertas de Hollywood. Cuando Clooney llegó a Los Ángeles para dedicarse a la interpretación, no tenía absolutamente nada, ni experiencia, ni reputación, ni un lugar fijo donde vivir. Los primeros meses vivió en casa de Miguel Ferrer, durmió en el suelo y aceptó cualquier trabajo para llegar a fin de mes. Sus comienzos en Hollywood no fueron fáciles. Clooney se presentó a numerosas audiciones, pero fue rechazado por la mayoría de ellas. Sin embargo, en lugar de desanimarse, lo vio como una oportunidad para aprender. Clooney empezó a aceptar pequeños papeles en series de televisión, como The Facts of Life, Roseanne y Baby Talk. Hizo muchos pequeños papeles secundarios e incluso apareció en algunos anuncios de televisión. Aunque estos papeles no le hicieron famoso de inmediato, fueron lecciones prácticas que le ayudaron a perfeccionar sus dotes interpretativas y a establecerse poco a poco en la industria del entretenimiento. La carrera del camino. Tras décadas en la industria del entretenimiento, Clooney se ha consolidado como icono, actor y visionario. También ha demostrado sus dotes como director y productor. En primer lugar, se dio a conocer por su papel del Dr. Doug Ross en la serie de televisión Urgencias. Su condición de médico compasivo le ayudó a convertirse en una figura muy conocida durante este periodo.
que tuvo lugar a mediados de la década de 1990. Su carisma y el dramatismo del entorno hospitalario eran una combinación perfecta y, como resultado, recibió muchos aplausos del público. Después se estrenaron películas, para demostrar que era algo más que un simple personaje de televisión. Dio el salto a una gran variedad de trabajos. Su interpretación en Ocean's 11, estrenada en 2001, se considera una de las más reconocidas. Danny Ocean fue el personaje que interpretó. Consiguió hacer inolvidable al personaje gracias a su combinación de carisma e ingenio, lo que propició el lanzamiento de una rentable franquicia. En Syriana, publicada en 2005, se aventuró en terrenos más sombríos. Su personaje era un experimentado agente al servicio de la Agencia Central de Inteligencia que se vio enredado en el complejo mundo de la política y el petróleo. No era el único que actuaba para él. Demostró que era capaz de interpretar papeles serios y sombríos, lo que le valió el Oscar al mejor actor secundario. ¿Una comedia romántica? También lo intentó. Junto a Michelle Pfeiffer, interpretó el papel de un padre soltero que intenta superar un día tumultuoso en la película One Fine Day. Hubo algo más que simples risitas. Fue sincero, demostrando cómo podía lograr un equilibrio entre humor y emoción. En el año 2000, la película Oh Brother, Where Art Thou? Incluyó un momento que llamó la atención. Ulysses Everett McGill, un peculiar fugitivo que buscaba un tesoro durante la Gran Depresión, fue el personaje que interpretó. Al ser elegido para este papel, pudo mostrar sus dotes cómicas y brillar en una película tan original como inusual. Otra de las películas destacadas fue el drama jurídico Michael Clayton, que se emitió en 2007. El personaje que interpretaba era el de un arreglador de bufetes de abogados que tenía problemas para enfrentarse a enigmas éticos. Debido a los profundos temas de moralidad y corrupción de la película, pudo explorar una amplia gama de sentimientos, y los críticos elogiaron la película. Por último, en 2009, apareció la película Up in the Air. Ryan Bingham fue el personaje que interpretó en la película. La combinación de comedia y melancolía en la película tocó una fibra sensible, ilustrando la naturaleza desolada de la existencia contemporánea. Además, demostró sus dotes como cineasta con la película Buenas noches y buena suerte, estrenada en 2005 y que era una dramatización del conflicto entre el periodista Edward R. Murrow y el senador Joseph McCarthy durante el Terror Rojo. Fue mucho más que una simple lección de historia. Mucha gente admiraba la película por lo precisa y profunda que era. Era una película ágil y dramática. En la película Gravity, estrenada en 2013, interpretó a un astronauta atrapado en el espacio en una situación de vida o muerte. La mayor parte de la película corrió a cargo de Sandra Bullock, pero su presencia serena e imperturbable contribuyó mucho a la narración. Durante la película de 2011 Los Descendientes, tuvo un personaje bastante emotivo. Interpretó el papel de Matt Cain, un tipo que lidiaba con la muerte de su esposa, así como con una circunstancia difícil en su familia. La película, ambientada en Hawái, era un drama familiar repleto de paisajes impresionantes y emociones conmovedoras. El año 2008 vio el regreso de su carrera cómica con la película Quemar después de leer, en la que interpretó a un torpe marsal de los Estados Unidos en una caótica trama de espionaje. Su interpretación encajaba a la perfección con la mezcla de absurdo e ingenio que estaba presente en la película, y la comedia de los hermanos Coen era afilada. Fue en el drama político Los Idus de Marzo, que dirigió y en el que actuó, donde interpretó el papel de un gobernador que se presentaba a la presidencia al tiempo que lidiaba con una gran controversia. La película era un examen mordaz del lado de la política, y su actuación fue incluso más impresionante que su dirección. La animación no estaba totalmente descartada. En 2009, puso voz al personaje principal de la película Fantastic Mr. Fox. Se trataba de una encantadora versión de una novela clásica de Roald Dahl, y su tono irónico y humorístico dio vida al zorro de stop motion. En la película romántica y criminal Out of Sight, estrenada en 1998, actuó junto a Jennifer Lopez. Demostró su talento para combinar elementos de peligro y encanto, estableciendo así una evidente conexión con su coprotagonista. Al año siguiente, en 1999, apareció en la película Tres Reyes. La película tenía una combinación de acción y crítica de la guerra, lo que le brindó otra oportunidad de demostrar su versatilidad.
Interpretó a un asesino que se escondía en Italia e intentaba completar una última misión en la película The American, estrenada en 2010. Tuvo la oportunidad de interpretar un papel más apagado y contemplativo debido al ritmo lento y tenso de la película. La comedia romántica Crueldad Intolerable, estrenada en 2003, volvió a mostrar su lado humorístico. Mientras interpretaba a un hábil abogado de divorcios junto a Catherine Zeta-Jones, logró un equilibrio entre encanto y humor en una trama que era una guerra entre sexos. En 1996, protagonizó la película de terror From Dusk Till Dawn, que supuso un cambio en su género. Tuvo la oportunidad de demostrar un lado más apasionado por el hecho de que se trataba de una caótica combinación de temas criminales y místicos. En la película La Tormenta Perfecta, estrenada en el año 2000, interpretó el papel de un pescador que luchaba contra una peligrosa tormenta en el mar. La película, basada en un hecho real, llamó la atención sobre los peligros de vivir en el mar y le proporcionó un papel que requería mucho esfuerzo físico. En 2002, Clooney dirigió la película Confesiones de una mente peligrosa, que se adentra en la peculiar narrativa del presentador de un programa de juegos Chuck Barras, que afirmaba actuar como asesino para la Agencia Central de Inteligencia. Su habilidad detrás de la cámara quedó demostrada por la combinación de humor negro y biografía. Confesiones de una mente peligrosa, la primera película de George Clooney como cineasta. Es una película que mezcla el humor negro con elementos biográficos para contar la insólita historia de Chuck Barras, el conocido creador y presentador de programas de juegos. La película, basada en las memorias homónimas de Barris, fue una elección audaz y poco convencional para la primera incursión de Clooney como director. En lugar de optar por un proyecto más seguro y convencional, Clooney eligió una narrativa llena de ambigüedad, intriga y complejidad psicológica. Deja un comentario abajo con tus opiniones. Dale a me gusta a este texto y suscríbete para recibir más actualizaciones.